El sol ardía sin piedad sobre el polvoriento pueblo de Red Creek, en el territorio de Arizona, mientras Jack Morrison cabalgaba por la calle principal con un aire de arrogancia que nacía de demasiada confianza y poca sabiduría. A sus 28 años, se había ganado una reputación como el pistolero más rápido en 3 condados. Un hombre capaz de desenfundar más rápido que cualquier tonto que se atreviera a desafiarlo. Las espuelas de plata en sus botas tintineaban con cada paso de su caballo, y su mano reposaba casualmente cerca del revólver Colt con mango de perla que nunca le había fallado en una pelea. Lo que aún no había aprendido era que los enemigos más peligrosos a menudo se disfrazaban de algo completamente diferente. Jack había sido contratado por el Consejo del Pueblo para lidiar con lo que llamaban su problema apache. Durante meses, una pequeña banda de guerreros apaches había estado asaltando carretas de suministros y robando ganado, siempre logrando desaparecer en el desierto antes de que la caballería pudiera atraparlos. Los asaltos eran tan precisos y tan astutamente planeados que habían desconcertado a todos los rastreadores que el ejército había enviado tras ellos. La gente del pueblo estaba cada vez más desesperada, sus negocios sufrían y su confianza se había hecho trizas. Y Jack Morrison, con su reputación y su rápido desenfunde, parecía su salvación. «Tráenos al líder de esa banda apache, vivo o muerto, y hay $1000 para ti», le había dicho el alcalde Bradshaw 3 días antes, con sus dedos gordos tamborileando nerviosamente sobre el escritorio de caoba en su oficina. Más gastos, por supuesto. Los chicos de la caballería no podrían encontrar sus propios caballos en un establo. Pero tú eres diferente. Eres un rastreador. Jack había aceptado el trabajo sin dudarlo. $1000 eran suficientes para mantenerlo cómodo por meses. Y nunca había conocido a un apache que no pudiera vencer en una pelea o superar en astucia. En su mente, todos eran iguales, salvajes primitivos que dependían de la sorpresa y tácticas sucias porque no podían igualar a los hombres civilizados en una lucha justa. Había rastreado a muchos de su clase antes, y esto no sería diferente. Siguió el rastro durante 3 días a través de algunos de los terrenos más duros del territorio, sobre formaciones rocosas que se cocían bajo el sol del desierto y a través de arroyos donde las inundaciones repentinas habían tallado profundas cicatrices en la tierra. Las huellas eran sutiles, una rama doblada aquí, una piedra movida allá, la tenue impresión de una pezuña sin errar en suelo arenoso. Quienquiera que liderara esta banda sabía cómo cubrir su rastro, pero Jack Morrison era persistente. Y, más importante aún, era paciente. El rastro lo llevó a un cañón cerrado unos 24 kilómetros al norte de Red Creek. Una fortaleza natural de paredes de arenisca roja que se elevaban como espirales de catedral hacia el cielo azul brillante. Un delgado arroyo serpenteaba por el piso del cañón, alimentado por un manantial en algún lugar de las rocas, creando una cinta verde de vida en medio de la áspera belleza del desierto. Los álamos proporcionaban una bendita sombra, y Jack podía ver por qué los apaches elegirían este lugar para un campamento temporal. Sin embargo, lo que encontró allí no era lo que esperaba. En lugar de un grupo de guerra con feroces guerreros apaches preparándose para su próximo asalto, descubrió una sola figura sentada junto al arroyo. A primera vista, parecía estar sola, vulnerable, quizás incluso abandonada por sus compañeros. Estaba sentada en una piedra plana junto al agua, con su largo cabello negro suelto alrededor de los hombros, completamente absorta en alguna tarea que requería un delicado trabajo con los dedos. Era hermosa de una manera que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El tipo de belleza que pertenecía a pinturas o poemas, no a la dura realidad del desierto de Arizona. Su piel era del color del cobre bruñido, suave y sin marcas por la dura vida que llevaban la mayoría de las mujeres apaches. Su cabello captaba la luz del sol como seda negra, y cuando ocasionalmente levantaba la vista de su trabajo, Jack vislumbraba ojos tan oscuros que parecían guardar secretos más antiguos que las montañas mismas. Vestía ropa tradicional apache, pero era más fina que cualquier cosa que él hubiera visto antes. Piel de venado bellamente adornada con cuentas que debía haber tomado meses en crearse, con patrones intrincados que hablaban de habilidad y paciencia. Lo más inquietante de todo era que parecía completamente despreocupada por su presencia. Jack se había acercado a pie, llevando a su caballo y moviéndose tan silenciosamente como podía, pero no había sido exactamente sigiloso.
Cualquier persona normal, especialmente una mujer sola en territorio hostil, habría estado vigilando la entrada del cañón, alerta ante el peligro. Esta mujer actuaba como si un vaquero fuertemente armado apuntándola con un rifle no fuera más amenazante que un conejo curioso. Jack desmontó y avanzó lentamente, con su Winchester listo, pero no directamente apuntado hacia ella. Había aprendido hace mucho que la agresión innecesaria a menudo complicaba situaciones simples, y quería respuestas antes de hacer algo permanente. Vaya, vaya, dijo, su voz resonando fácilmente en el cañón silencioso. Parece que me he atrapado a una princesita apache. ¿Dónde se esconden tus amigos guerreros, cariño? La mujer levantó la vista hacia él con esos ojos imposiblemente oscuros y sonrió. No la sonrisa asustada y suplicante de alguien pidiendo misericordia. No la mirada desafiante que podría haber esperado de una cautiva apache, sino algo mucho más inquietante. Era la sonrisa de alguien que sabía un secreto. Alguien que tenía todas las cartas en un juego que él ni siquiera sabía que estaba jugando. Había diversión en esa sonrisa y algo más. Una especie de confianza paciente que le erizó los vellos de la nuca. «¿Crees que me has atrapado?», dijo en un inglés perfecto, su voz con solo un leve acento que la hacía sonar como música. Las palabras eran pronunciadas con precisión, cada sílaba clara y distinta. No era el inglés roto que había oído de la mayoría de los apaches, sino el habla educada de alguien que había aprendido el idioma bien y lo hablaba con confianza. ¡Qué interesante! Jaque sintió el primer aleteo de incertidumbre en su pecho, pero su orgullo no le permitió mostrarlo. Había recorrido demasiado y trabajado demasiado duro para dejarse intimidar por una sola mujer, no importaba cuán hermosa o misteriosa fuera. «He estado rastreando a tu bandita de ladrones por 3 días», dijo, acercándose más, pero manteniendo su arma lista. «Parece que te dejaron atrás para retrasarme mientras escapaban. No muy honorable de su parte, si me preguntas». Ella rió entonces, un sonido como agua corriendo sobre piedras. Hermoso y de alguna manera peligroso al mismo tiempo. La risa resonó en las paredes del cañón y pareció perdurar en el aire más de lo que debería. «Nunca subestimes a un salvaje», dijo, con esa sonrisa que no abandonaba su rostro. «No tienes idea de en qué te has metido». Antes de que Jack pudiera preguntar qué quería decir, antes de que pudiera exigir explicaciones o hacer amenazas, el mundo explotó en caos a su alrededor. De la nada, guerreros apaches surgieron de posiciones que él ni siquiera había notado, detrás de rocas que parecían perfectamente naturales, en las sombras de acantilados sobresalientes donde las formaciones rocosas creaban escondites perfectos. Incluso del arroyo mismo, donde habían estado sumergidos y respirando a través de cañas huecas. En cuestión de segundos, se encontró rodeado por más de una docena de rifles y arcos, todos apuntando directamente a su pecho. La emboscada fue tan perfectamente ejecutada, tan precisamente cronometrada, que Jack sintió una admiración a regañadientes incluso mientras su sangre se helaba. Estos no eran salvajes primitivos dependiendo de la suerte y la sorpresa. Esto era planificación a nivel militar, el tipo de pensamiento táctico que había visto en los mejores oficiales durante la guerra. Cada posición había sido elegida cuidadosamente para proporcionar la máxima cobertura mientras permanecía invisible para un enemigo que se acercaba. La coordinación requerida para que tantos hombres permanecieran perfectamente quietos y silenciosos, y luego se levantaran simultáneamente ante una señal no dicha, hablaba de disciplina y entrenamiento que impresionaría a cualquier comandante de caballería. La mujer se levantó con gracia, y Jack de repente entendió que todo sobre este encuentro había sido orquestado desde el principio, las huellas que había seguido, el conveniente rastro que lo había llevado aquí tan fácilmente, incluso su aparente vulnerabilidad mientras estaba sentada sola junto al arroyo. Todo había sido planeado con cuidado, y él había caído en ello como el novato más inexperto. «Yo soy Aayana», dijo, y ahora no había rastro de sumisión en su voz, solo autoridad. Hablaba con la confianza tranquila de alguien acostumbrado al mando, alguien cuyas órdenes se seguían sin cuestionar. «Y tú, Jack Morrison, me has estado cazando por 3 días. Pensé que era hora de que nos conociéramos apropiadamente». La mente de Jack corría mientras intentaba procesar lo que estaba pasando.
Esta mujer, Aayana, no era solo una apache cualquiera atrapada en el lugar equivocado en el momento equivocado. Era la líder que había estado cazando, la mente estratégica detrás de todos los asaltos que habían confundido a la caballería y aterrorizado el territorio. Y la había subestimado tan completamente que había caído directamente en una trampa que un rastreador novato se avergonzaría de haber caído. Ahora, continuó Aayana, acercándose a él con esa gracia fluida que parecía natural en su gente. Necesitamos discutir términos. Términos, logró croar Jack, agudamente consciente de todas las armas apuntadas hacia él. Su propio rifle de repente se sentía pesado e inútil en sus manos, y no tenía duda de que cualquier movimiento agresivo de su parte resultaría en más balas de las que podía contar atravesando su cuerpo. Por tu vida, dijo simplemente, como si estuvieran discutiendo el clima. Verás, ha sido bastante inconveniente para mi gente. Tu reputación ha atraído atención que no necesitamos, y tu presencia aquí amenaza operaciones que hemos planeado durante meses. La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer contigo? La mano de Jack se crispó hacia su pistola, una respuesta instintiva nacida de años dependiendo de la velocidad y la precisión para sacarlo de apuros. Pero el sonido de una docena de armas siendo amartilladas simultáneamente lo convenció de que la discreción era, en efecto, la mejor parte del valor. Lo que pasara después, no se resolvería con disparos. Al menos no si quería sobrevivir al encuentro. ¿Qué quieres?, preguntó, sorprendido por lo estable que sonaba su propia voz a pesar del miedo que corría por sus venas. Eso depende, dijo Aayana, ahora parada lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler las flores silvestres y la salvia que se adherían a su cabello, pudiera ver la inteligencia y la determinación en sus ojos oscuros. ¿Eres tan inteligente como rápido con la pistola? A pesar de su predicamento, a pesar de estar rodeado por enemigos armados que podrían matarlo sin sudar, Jack se encontró intrigado por esta mujer que comandaba un respeto tan obvio de sus guerreros, que lo había superado en astucia tan completamente y que le hablaba sin rastro de miedo a pesar de su reputación. Había algo en ella que demandaba atención. Algo que lo hacía querer entender cómo había logrado lo que había hecho. Soy lo suficientemente inteligente como para saber cuando estoy superado en número, admitió. Bien. Eso muestra sabiduría. Aayana hizo un gesto a sus hombres y bajaron sus armas ligeramente. Aunque Jack notó que permanecían listos para disparar ante la primera señal de problemas. El mensaje era claro, le estaban dando una oportunidad. Pero era una oportunidad muy frágil que podría desaparecer en un instante si tomaba la decisión equivocada. Mi gente necesita suministros, continuó Aayana, sentándose de nuevo en su piedra junto al arroyo e indicando que Jack también se sentara. Comida, medicina, municiones. Las reservas a las que su gobierno nos obliga no proporcionan lo suficiente para sobrevivir, así que tomamos lo que necesitamos para evitar que nuestros niños mueran de hambre. Eso se llama robar, señaló Jack, aunque mantuvo su tono neutral en lugar de acusador. ¿Y cómo llamas tú a tomar nuestra tierra, nuestros búfalos, nuestra forma de vida?, replicó Aayana, con sus ojos oscuros destellando ira que fue rápidamente controlada pero no completamente oculta. ¿Cómo llamas a obligarnos a ir a pedazos estériles de desierto que no crecen lo suficiente para alimentar a un conejo y esperar que cultivemos tierra que nunca ha visto lluvia? ¿Cómo llamas a prometernos comida, mantas y medicina, y luego vender esos suministros a colonos blancos por ganancia mientras nuestra gente se muere de hambre? Jaque no tenía respuesta para eso. Nunca había pensado mucho en la perspectiva apache. Siempre los había visto como obstáculos para la civilización y el progreso, problemas a resolver en lugar de personas con quejas legítimas. Pero mirando a esta mujer, viendo el dolor y la determinación en sus ojos, oyendo la pasión controlada en su voz, se encontró cuestionando suposiciones que había sostenido toda su vida. La verdad era que nunca se había molestado en considerar cómo podría ser la vida para los apaches en las reservas. En su mente, les daban tierra gratis y apoyo del gobierno. ¿Qué más podrían querer? Pero Aayana pintaba un cuadro diferente, uno de negligencia sistemática y corrupción, de un pueblo atrapado entre su forma de vida tradicional y un gobierno que parecía más interesado en sacarlos del camino que en ayudarlos a sobrevivir. ¿Cuáles son tus términos?, preguntó. Simples, respondió Aayana.
Deja de cazarnos. Regresa a Red Creek y diles que nos hemos ido, que los rastros se han enfriado y que probablemente estamos a mitad de camino a México para ahora. Danos tiempo para reunir lo que necesitamos y reubicarnos en algún lugar más seguro, donde podamos vivir sin mirar constantemente sobre nuestros hombros por patrullas de caballería o cazadores de recompensas. Y a cambio, sigues respirando. Uno de los guerreros apaches gruñó desde detrás de una roca cercana, su inglés con un fuerte acento pero perfectamente entendible. Pero Aayana levantó una mano para silenciarlo. A cambio, dijo, acercándose aún más a Jake, te doy algo mucho más valioso que tu vida. Te doy la verdad. Durante las siguientes horas, mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte occidental y el aire del desierto empezaba a enfriarse gradualmente, Aayana le contó a Jake cosas que desafiaban todo lo que pensaba saber sobre el conflicto entre los apaches y los colonos blancos. Habló de tratados rotos, acuerdos firmados con gran ceremonia y violados en meses. Le contó sobre promesas hechas por funcionarios del gobierno que no tenían intención de cumplirlas, sobre suministros de comida que se suponía debían alimentar a niños hambrientos pero que en cambio se vendían al mejor postor por agentes indios corruptos. Pintó un cuadro de familias destrozadas, de guerreros obligados a elegir entre ver a sus hijos morir lentamente de hambre y enfermedad, o tomar las armas para proveer para ellos de la única manera que conocían. Habló de ancianos que recordaban las antiguas costumbres, cuando los apaches eran libres de seguir las manadas de búfalos y recolectar comida de la tierra que los había sostenido por generaciones incontables. Ahora reducidos a mendigar sobras de un gobierno que los veía como poco más que un inconveniente. ¿Sabes lo que es?, preguntó a Aayana, su voz baja pero intensa. Ver a un niño consumirse por el hambre cuando sabes que justo al otro lado del horizonte hay ganado pastando en tierra que el abuelo de tu abuelo una vez llamó hogar. ¿Sabes lo que se siente sostener a un bebé enfermo y no tener medicina para ayudarla porque los suministros prometidos a tu gente han sido vendidos para llenar los bolsillos de alguien más? Jake se encontró escuchando con creciente incomodidad y vergüenza. Siempre se había considerado uno de los buenos, un defensor de colonos inocentes contra asaltantes salvajes que atacaban sin provocación o razón. Pero Aayana pintaba un cuadro de un pueblo empujado más allá del punto de quiebre, luchando no por conquista o crueldad, sino por el simple derecho a existir, a mantener vivas a sus familias en un mundo que parecía determinado a olvidar que eran humanos. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Jake cuando finalmente terminó, cuando el peso de sus palabras se había asentado sobre él como una manta pesada. Porque, dijo Aayana, sentándose de nuevo junto al arroyo y sumergiendo sus dedos en el agua fresca. Creo que eres más que solo otro pistolero a sueldo. Creo que podrías ser capaz de entender la justicia cuando la ves, incluso si no se ve como esperabas. Jake la miró fijamente, a esta mujer notable que había volteado su mundo patas arriba en el espacio de unas pocas horas. Todo lo que creía sobre el bien y el mal, sobre la civilización y la salvajería, sobre su propio rol en el gran drama de la expansión hacia el oeste, de repente parecía mucho más complicado de lo que había sido esa mañana. ¿Y si lo soy?, preguntó. ¿Qué diferencia haría? Eso queda por verse, respondió con esa sonrisa enigmática que había iniciado todo este encuentro. Mientras las sombras se alargaban y el aire del desierto comenzaba a enfriarse, Jake se encontró en la situación más extraña de su vida. Técnicamente era un prisionero, rodeado por gente que tenía todas las razones para odiar todo lo que representaba. Sin embargo, se sentía más intelectualmente estimulado y emocionalmente comprometido de lo que había estado en años. Aayana era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Fiera e inteligente, hermosa y peligrosa, principal en una manera que ponía en vergüenza su propia certeza moral. Cuando los apaches montaron campamento para la noche, Jake se sorprendió al encontrarse incluido en lugar de atado y vigilado. Los guerreros de Aayana claramente confiaban implícitamente en su juicio. Y si ella decía que podía moverse libremente, eso era el fin de la discusión. Compartieron una comida simple de pan de maíz y carne seca mientras la oscuridad caía sobre el cañón. Y Jack descubrió que Aayana no era solo una líder de guerra, sino una contadora de historias, una curandera y una guardiana de las tradiciones de su pueblo.
Habló de leyendas pasadas a través de generaciones, de la creación del mundo y los espíritus que vivían en cada roca, árbol y arroyo. Le contó sobre plantas que podían curar enfermedades y ceremonias que podían traer lluvia. Sobre las intrincadas relaciones entre todas las cosas vivas que su gente había entendido mucho antes de que los hombres blancos llegaran con sus libros, sus edificios y su necesidad de poseer todo lo que tocaban. Su mente era rápida y curiosa, y le hizo preguntas sobre su vida que nadie le había hecho antes. Quería saber sobre su infancia, sobre la guerra en la que había luchado, sobre los pueblos que había visto y la gente que había conocido en sus viajes por los territorios. Sus preguntas lo hicieron pensar en cosas que había dado por sentadas. Lo hicieron examinar sus propias experiencias con nuevos ojos. ¿Por qué haces esto?, quiso saber ella mientras se sentaban junto al fuego, las llamas proyectando sombras danzantes en las paredes del cañón. ¿Cazar gente por dinero? Jake consideró la pregunta seriamente, quizás por primera vez en su vida. Supongo que porque soy bueno en eso, dijo finalmente. Y porque el dinero es decente. Pero es suficiente, insistió Ayanna, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros reflejando la luz del fuego. ¿Ser bueno en algo y que te paguen por ello es razón suficiente para construir una vida alrededor de eso? La pregunta golpeó más profundo de lo que Jake quería admitir. La verdad era que nunca había pensado realmente si lo que hacía importaba más allá de sus propias necesidades inmediatas. Había caído en el mundo de los pistoleros porque tenía un talento natural para ello, y había continuado porque le proporcionaba un sustento y cierto respeto, o al menos miedo, de otros hombres. Pero sentado allí bajo las estrellas, hablando con esta mujer que luchaba por la supervivencia de su gente, su vida de repente parecía bastante vacía en comparación. Tal vez no, admitió. Entonces, ¿por qué continuar? Jake miró hacia arriba, al brillante dosel de estrellas visible en el aire claro del desierto. Más estrellas de las que había visto desde cualquier pueblo o ciudad. Tantas que parecían presionar sobre la tierra como una manta reluciente. No sé qué más haría, dijo honestamente. Esto es todo en lo que he sido bueno. No creo eso, dijo Ayanna suavemente. Creo que simplemente nunca has tenido una razón para descubrir en qué más podrías ser bueno. Hablaron hasta tarde en la noche, su conversación abarcando desde lo práctico hasta lo filosófico, desde historias personales hasta sueños para el futuro que ninguno había expresado en voz alta antes. Jake aprendió que Ayanna había sido educada en una escuela misionera antes de que su familia fuera obligada a ir a la reserva, lo que explicaba su inglés impecable y su comprensión de la cultura blanca. Ella había elegido dejar la reserva no por odio o deseo de venganza, sino por amor, amor por su gente y determinación para mantenerlos vivos cuando el gobierno parecía decidido a dejarlos morir lentamente. Por su parte, Ayanna parecía genuinamente curiosa sobre la perspectiva de Jack en la vida en los territorios. Le preguntó sobre los pueblos que había visto, los cambios que había presenciado mientras la civilización avanzaba hacia el oeste, la gente que había conocido en sus viajes. Sus preguntas lo hicieron pensar en cosas que había dado por sentadas, lo hicieron ver sus propias experiencias con nuevos ojos y considerar perspectivas que nunca se había molestado en imaginar. Mientras la noche avanzaba y el fuego se reducía a brasas brillantes, Jake se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su visión del mundo. Ya no podía ver a Ayanna y a su gente como simples criminales o salvajes. Eran seres humanos luchando por sobrevivir en una situación imposible, liderados por una mujer de inteligencia y coraje remarcables que había sido obligada a tomar decisiones que nadie debería tener que tomar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jake mientras el campamento se acomodaba para dormir a su alrededor, los guerreros enrollándose en sus mantas mientras mantenían una vigilancia cuidadosa en las entradas del cañón. Ahora veremos qué tipo de hombre eres realmente, respondió Ayanna, su voz suave en la oscuridad. Mañana, te dejamos ir. Cabalgas de regreso a Rat Creek y tomas tu decisión, continuar cazando a mi gente por dinero o encontrar algo mejor que hacer con tu vida. ¿Y si elijo seguir cazándote? La sonrisa de Ayanna fue triste, pero no un king. Entonces la próxima vez que nos encontremos, no terminará con una conversación alrededor de una fogata.
Jake durmió inquieto esa noche, sus sueños llenos de imágenes de la mujer al otro lado del fuego agonizante y preguntas perturbadoras sobre el camino que había tomado su vida. Cuando despertó al amanecer, encontró el desayuno esperándolo y su caballo ensillado y listo. Ayanna estaba cerca, luciendo tan compuesta y hermosa como el día anterior, como si las revelaciones de la noche previa hubieran sido solo otro día de trabajo para ella. Entonces, esto es adiós, dijo Jake, sintiéndose extrañamente reacio a dejar este lugar, esta gente que le había mostrado hospitalidad a pesar de tener todas las razones para considerarlo un enemigo. Por ahora, estuvo de acuerdo Ayanna. Lo que hagas después determinará si nos volvemos a encontrar como enemigos o como algo completamente diferente. Jake montó su caballo y la miró una última vez, tratando de memorizar su rostro, la forma en que la luz de la mañana se atrapaba en su cabello, la confianza firme en sus ojos oscuros. Ayanna, gracias por la lección. De nada, Jake Morrison. Espero que la uses bien. Mientras Jake salía del cañón, sintió el peso de la decisión asentándose en sus hombros como una carga física. Detrás de él quedaba todo lo que pensaba saber sobre el bien y el mal, sobre la civilización y la salvajería, sobre su propio propósito en el mundo. Delante estaba Red Creek y la elección que definiría el resto de su vida. El viaje de regreso al pueblo le dio mucho tiempo para pensar, quizás más tiempo del que había pasado pensando en cosas importantes en toda su vida adulta. Jake revivió cada palabra de su conversación con Ayanna, cada detalle de su historia, cada desafío que ella le había lanzado. Pensó en los niños que ella había mencionado, los bebés enfermos y los guerreros hambrientos y las familias desesperadas tratando de sobrevivir en un mundo que no tenía lugar para ellos. Para cuando llegó a la polvorienta calle principal de Red Creek, su mente estaba decidida. La decisión se sentía extraña, casi ajena, pero también se sentía correcta de una manera que lo sorprendió. Por primera vez en años, iba a hacer algo porque era lo correcto en lugar de porque era rentable. Encontró al consejo del pueblo reunido en el salón, esperando ansiosamente su reporte. El alcalde, un hombre corpulento llamado Bradshaw, se levantó cuando Jack entró, su rostro brillante de anticipación. Morrison, gracias a Dios que estás de vuelta. ¿Encontraste su escondite? ¿Cuántos eran? ¿Cuándo podemos esperar que la caballería entre y los termine? Jake miró alrededor de la habitación a los rostros expectantes. Estos hombres blandos que lo habían contratado para resolver su problema apache con balas y sangre, que veían el conflicto como un simple asunto de bien contra mal, con ellos mismos, naturalmente, como los héroes. Por primera vez, realmente los vio, hombres cómodos que nunca habían enfrentado el tipo de desesperación que impulsaba a la gente a arriesgar todo por sobrevivir. Hombres que veían a los apaches no como seres humanos con familias, sueños y miedos, sino como obstáculos para su propia prosperidad continua. El rastro se enfrió, dijo Jack simplemente, encontrando la mirada ansiosa de Bradshaw con ojos firmes. Se fueron. Se mudaron a otro lugar, probablemente México. El rostro de Bradshaw cayó como un globo desinflado. ¿Se fueron? Pero te estamos pagando buen dinero para rastrearlos. A veces incluso el mejor rastreador pierde el rastro, respondió Jack con un encogimiento de hombros que esperaba pareciera más casual de lo que se sentía. El desierto es un lugar grande, fácil de desaparecer si sabes cómo. Era una mentira, pero era una mentira con la que podía vivir. La primera mentira que le había dicho que lo hacía sentir mejor consigo mismo en lugar de peor. En los siguientes días, Jack cobró su pago y se preparó para dejar Red Creek. Le dijo al consejo que se dirigía al sur para buscar a la banda Apache, pero su destino real era al norte, hacia Colorado, donde había oído que había oportunidades para un hombre buscando empezar de nuevo en un trabajo más honesto. La noche antes de su partida planeada, Jack se sentó en su habitación de hotel, limpiando sus pistolas y pensando en Ayanna. Se preguntaba dónde estaría ahora, si su gente había encontrado la seguridad que buscaban, si ella alguna vez pensaba en su extraño encuentro en el cañón. La conversación había durado solo unas horas, pero había cambiado algo fundamental en la forma en que veía el mundo y su lugar en él. Estaba tan perdido en sus pensamientos que casi se perdió el suave golpe en su puerta. Jake la abrió con cautela, su mano moviéndose automáticamente hacia su pistola,
pero se relajó cuando vio a un joven apache parado en el pasillo, sus ojos oscuros serios pero no hostiles. Ayana quiere verte, dijo el hombre en voz baja, su inglés acentuado pero claro. Si estás dispuesto. Sin dudarlo, Jack tomó su sombrero y siguió al joven guerrero fuera del hotel y a través del pueblo dormido. Caminaron en silencio hasta un bosquecillo de álamos junto al arroyo que le daba nombre al pueblo, donde Jack encontró a Ayana esperando en un claro plateado por la luz de la luna. Cumpliste tu palabra, dijo ella mientras se acercaba, su voz cargada en una nota de algo que podría haber sido sorpresa. Mis exploradores me dicen que enviaste a la caballería buscando en la dirección equivocada por completo. Te dije que era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo estaba superado en número, respondió Jack, bebiendo la vista de ella. Incluso en la tenue luz de la luna, era impresionantemente hermosa, y el conocimiento de que confiaba en él lo suficiente como para venir aquí, para arriesgarse a encontrarse con él de nuevo, envió calidez extendiéndose por su pecho. ¿Por qué?, preguntó Ayana, acercándose más. ¿Por qué ayudar a gente que apenas conoces? Jaque consideró la pregunta seriamente, buscando palabras para explicar algo que no estaba seguro de entender completamente él mismo. Porque me mostraste algo que nunca había visto antes. Me mostraste cómo se ve el verdadero coraje. No el que viene de ser rápido con una pistola, sino el que viene de luchar por algo más grande que uno mismo, algo que importa más que tu propia comodidad o seguridad. Ayana se acercó más. Lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver la luz de las estrellas reflejada en sus ojos oscuros. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la salvia y las flores silvestres que siempre parecían adherirse a su cabello. ¿Y qué harás ahora? ¿A dónde irás? Ir al norte. Encontrar un trabajo honesto. Tal vez ayudar a construir algo en lugar de solo derribar cosas. Jaque dudó, luego añadió, ¿y tú? ¿Tu gente estará a salvo? Por ahora. Encontramos un lugar en las tierras altas donde podemos vivir en paz, al menos por un tiempo. No será fácil, pero será mejor que la reserva, y nos dará tiempo para planear el futuro. Estuvieron juntos bajo la luz de la luna, y Jack sintió la atracción más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado. Pero debajo del deseo había algo más profundo y duradero, respeto, admiración y el reconocimiento de un espíritu afín que nunca había esperado encontrar en 1.000.000 de años. Ojalá las cosas fueran diferentes, dijo Jack suavemente. Ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. De veras, Ayana se acercó aún más, hasta que él pudo sentir el calor de su cuerpo, hasta que su presencia parecía llenar el mundo entero. Porque creo que nos encontramos exactamente cuando y cómo debíamos encontrarnos. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder directamente, Ayana levantó la mano y tocó su rostro suavemente, sus dedos trazando la línea de su mandíbula con una delicadeza como de pluma. Algunos encuentros nos cambian, Jack Morrison. Nos obligan a vernos claramente y elegir quiénes queremos ser. Has hecho tu elección y fue una buena. Jack cubrió su mano con la suya, maravillándose de la suavidad de su piel y la fuerza en sus pequeños dedos. ¿Te veré de nuevo? Eso depende, dijo con una sonrisa que le recordó su primer encuentro, misteriosa y sabedora y llena de posibilidades. Las tierras altas pueden ser un lugar solitario. A veces una mujer necesita a un hombre que entienda la justicia, que esté dispuesto a luchar por lo que es correcto en lugar de lo que es rentable. La esperanza floreció en el pecho de Jack como una flor abriéndose al sol. ¿Me estás pidiendo que vaya contigo? Te estoy pidiendo que sigas tu corazón, respondió Ayana, su voz suave como la brisa nocturna. Si te lleva al norte hacia las tierras altas, bueno, a veces los caminos se cruzan de maneras inesperadas. Jaque sintió una sonrisa extendiéndose por su rostro, la primera sonrisa genuina que había usado en años. Sabes, siempre me han gustado las montañas. La vida en el pueblo nunca me ha sentado bien de todos modos. Es así, los ojos de Ayana brillaron con picardía y algo más cálido. Absolutamente. De hecho, estaba pensando que podría dirigirme en esa dirección mañana. Ver qué oportunidades podrían estar esperando a un hombre dispuesto a trabajar duro y vivir honestamente.
Bueno, dijo Ayana, poniéndose de puntillas para rozar un beso en su mejilla, sus labios suaves y cálidos contra su piel. Las montañas tienen una forma de proveer para aquellos que se acercan con las intenciones correctas. Mientras ella se fundía de nuevo en las sombras tan silenciosamente como había llegado, Jake se quedó solo bajo la luz de la luna con su mano presionada en su mejilla donde sus labios lo habían tocado. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo, lleno de propósito y posibilidad, y la promesa de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. A la mañana siguiente, Jake Morrison cabalgó al norte saliendo de Red Creek, dejando atrás su reputación como pistolero y embarcándose en la mayor aventura de su vida. Cabalgó a través de país que nunca había visto antes, siguiendo senderos que lo llevaban cada vez más alto hacia montañas que parecían tocar el cielo. 3 días después, encontró a Ayana esperándolo junto a un arroyo de montaña cristalino, esa misma sonrisa sabedora en su hermoso rostro. «Encontraste tu camino», dijo ella mientras desmontaba, su voz cálida con bienvenida y algo más profundo. «Tenía buenas indicaciones», respondió Jake, atrayéndola a sus brazos y abrazándola cerca. Mientras se besaban junto al agua corriente, rodeados de pinos imponentes y un cielo interminable, Jake se dio cuenta de que a veces las mejores cosas en la vida venían de los encuentros más inesperados. Pensaba que estaba cazando a un peligroso asaltante apache, pero en cambio había encontrado amor, propósito y un futuro que nunca podría haber imaginado. Y todo empezó porque una mujer sabia le había advertido que nunca subestimara a un salvaje.